trae data fresca. Mauro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, la UTELPA La Pampa, el gremio que agrupa la mayoría de la docencia pampeana, hizo una conferencia de prensa para anunciar que hoy 18:30, después de casi 2 años y medio, va a asumir la conducción de la seccional Santa Rosa. Lo van a hacer en la calle Fiorucci, ahí en el nuevo local que tiene la seccional Santa Rosa, después de pasar todo un proceso de judicialización por parte de la lista opositora a la Rosa Violeta, que es la lista oficialista. Van a asumir hoy a la tarde, pero hoy a la mañana, hace un ratito, hicieron una conferencia de prensa con Carlos Articó, que es el abogado de la UTELPA, para responder algunas preguntas y también explicar parte del fallo que dio la justicia santarroceña o pampeana respecto a la presentación que hizo la lista opositora por un supuesto fraude en las elecciones de la seccional Santa Rosa. Roxana Gugliara, como secretaria general de la UTELPA, fue la voz cantante en esta conferencia de prensa, aunque también Carlos Articó respondió a algunas preguntas, pero Gugliara se refiere directamente a la situación planteada por la lista opositora respecto de la consideración apolítica que tienen que tener las conducciones gremiales respecto a las posiciones políticas de los gobiernos. Y comentó Roxana Gugliara que la UTELPA Santa Rosa y también la UTELPA provincial no son apolíticas, que hay democracia sindical dentro de la UTELPA, y también repasó algunos logros de la conducción provincial respecto a los afiliados y a las afiliadas de UTELPA. Así que, si les parece, compartimos parte de la conferencia de prensa que brindó recién la UTELPA, anunciando que hoy a la tarde asumen las nuevas autoridades de la sección de Santa Rosa. La verdad que cuando nosotros elegimos nuestros representantes para que representen a las trabajadoras y los trabajadores de la educación, se tiene que discutir dentro de los sindicatos la política sindical. Cuando escuchamos que el gremio tiene que ser apolítico, a eso iba, ahí iba a tu pregunta. Cuando se dice que un sindicato tiene que ser apolítico, esa es una postura claramente ideológica. La política, la discusión de la política sindical, la discusión de la defensa de la escuela pública, de la educación como un derecho social, de los derechos de trabajadores y trabajadoras de la educación, de los derechos de las infancias, de las adolescencias, de las y de los estudiantes, el financiamiento educativo, el Estado que tiene que ser garante de ese financiamiento para que la educación pública sea de calidad, una educación que sea equitativa, que sea justa, que dé igualdad de oportunidades a todas y a todos, una educación que no se mercantilice, que no se privatice, una escuela pública que siga sosteniendo las banderas de memoria, de verdad, de justicia, una escuela pública con perspectiva de género, en clave de derechos humanos, una escuela pública donde las familias y los estudiantes construyan comunidad junto con la escuela. Bueno, todo eso es lo que se discute, y eso es hablar de política, eso es política, y eso es lo que nosotros discutimos en este sindicato y que esta agrupación discute permanentemente. Bueno, ahí escuchaban a Roxana Gugliara, la secretaria general de UTELPA, en conferencia de prensa, respondiendo a algunas preguntas de los medios de comunicación, pero sobre todo anunciando que hoy 18:30 asumen las autoridades de la seccional Santa Rosa. Miriam Medero es va a ser la secretaria general de la seccional Santa Rosa, acompañada por Carlos Surmente como secretario adjunto. Bárbaro, Maurito. Dale, estamos en contacto cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra de la secretaria general de UTELPA, Roxana Gugliara, y donde también el abogado Carlos Fernández Articó explicó algunas de las cuestiones que resolvió el Poder Judicial. La conducción de la seccional Santa Rosa de UTELPA asume esta tarde en sus funciones.